Bienvenidos una vez más, queridos hermanos. Aquí estamos con nuestro tercer estudio de la serie La Iglesia, el Cuerpo de Jesucristo. Y en nuestro estudio veremos en el día de hoy la Iglesia y la proclamación, o la Iglesia y la predicación, que es lo mismo. Recuerden ustedes que estamos estudiando sobre cómo y quién fundó la Iglesia, cuáles son las funciones específicas de la Iglesia, y vimos que la Iglesia tiene 5 funciones, que es la adoración, la proclamación, la enseñanza, el compañerismo y el servicio social. Por ende, vamos a comenzar de inmediato en nuestro tercer estudio. Espero que esté siguiendo esta serie. Al final, estaremos dando nuestra dirección de correo para que usted pueda pedir este estudio de la Iglesia, el Cuerpo de Jesucristo. Vamos a leer algunos textos bíblicos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Leemos: en el nombre de Jesús, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Leamos ahora el versículo 8, que es el cual quiero resaltar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está dicho por el Señor mismo a los discípulos, a la iglesia que Él formó. Recuerde que la iglesia fue fundada en Jesucristo y por Jesucristo con sus discípulos. Él les dice: yo me voy, pero no los voy a dejar solo, sino que váyanse aquí y esperen en este lugar, porque van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y entonces van a recibir poder. El Señor le dio poder a su iglesia. Antes de Él marcharse, le dio el Paracleto, le dio la ayuda, le dio el ayudador, que es el Espíritu Santo, pero también a través de este invistió a la iglesia de poder. ¿Para qué el Señor invistió a la iglesia de poder? ¿Cuál era el sentido de darle poder a la iglesia? Pues vamos a ver. Precisamente el Señor le dio poder a la iglesia para que la iglesia pudiera proclamar, pudiera predicar. Más adelante vamos a definir lo que significa predicar o proclamar, que son términos sinónimos. En otras palabras, significan lo mismo. Quiero resaltar la parte B del versículo 8 del libro de los Hechos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La parte B consiste: y me seréis testigos en Jerusalén. Fíjate que está enlazando el poder con ser testigo. O sea, tú vas a proclamar. ¿Qué significa proclamar? El término proclamar quiere decir anunciar públicamente. Es un sinónimo de predicar, de anunciar, de declarar. También significa anunciar con autoridad. La segunda función de la iglesia que el Señor le dejó es la de la proclamación. Y me seréis testigos en todo lugar hasta lo último de la tierra. Leamos lo que nos dice el Señor en Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor proclamó que Él iba a estar con la iglesia todos los días hasta el fin a través de su Espíritu Santo. Pero dice que toda potestad le es dada a Él, y Él nos la dio a nosotros. Fíjate que dice: por tanto, como toda potestad me es dada a mí, id y haced discípulos. Es un mandato. La iglesia tiene como una de sus funciones la de proclamar, la de hacer discípulo. Recuerden ustedes que un discípulo es una persona que sigue la enseñanza fielmente de su maestro. Eso es un discípulo, y el Señor nos envió, nos mandó a ser discípulo. ¿Cómo se puede hacer discípulo si no es predicando, proclamando, anunciando, declarando con autoridad las cosas que Jesús hace? En el estudio anterior hablamos
sobre lo importante que es mantener un equilibrio de las funciones de la iglesia. Y dijimos que como primera función está la adoración. Ahora estamos viendo la proclamación o la anunciación, la declaración del Evangelio de Jesucristo. Qué importante es que nosotros entendamos que somos la iglesia, que la iglesia no es el local, que la iglesia no es el concilio o el movimiento al cual pertenecemos, sino que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entiéndase, somos parte de la iglesia. Tú, mi querido hermano, eres un fragmento de la iglesia. Tú, mi querida hermana, eres un fragmento de la iglesia. Yo soy un fragmento de la iglesia, entiéndase, yo soy parte de la iglesia. Y cuando nos reunimos a adorar a Dios, todos los hijos de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo. No es una iglesia en un determinado lugar la que es la iglesia de Dios, sino todos los santos. Y el Señor nos dijo, nos mandó, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es esta una de las funciones vitales de la iglesia. Recuerda que son 5: la adoración, la proclamación, la enseñanza, el compañerismo y el servicio social. Todas tienen que estar equilibradas. Vamos a ver otro texto bíblico en nuestro estudio, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. En Marcos 16:15, el Señor le dijo a la iglesia, a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y declaró más adelante que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo me hago una pregunta en este momento y espero que tú tengas la respuesta. ¿Cómo la gente se va a convertir? ¿Cómo se van a convertir las personas si no son predicados, si no es anunciado el evangelio, si no es proclamada la verdad del Señor? ¿Cómo las personas van a venir a los pies de Cristo? Hay gentes que creen, hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, que el Señor puede hacer un milagro y revelársele a las personas. Eso es verdad, Dios puede hacerlo, porque Dios es soberano. Pero yo te quiero leer la palabra de Dios y citarte la palabra de Dios sobre la predicación, sobre la anunciación, sobre la proclamación del evangelio, y vamos a demostrar con estos versículos que vamos a leer que recae sobre nosotros. Si la iglesia no proclama, entiéndase, no declara, no predica, la gente no se va a poder salvar. ¿Es esto bíblico? Romanos 10, 14 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 13 más bien. Romanos 10, versículo 13 en adelante. Leemos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ajá, si tú lees este versículo y lo dejas ahí, dirá, bueno, ahí lo dice, todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Eso es una verdad, pero esa verdad está condicionada. ¿Condicionada a qué? Vamos a leer del 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay 3 verdades. Primero, ¿cómo ellos van a invocar a aquel del cual no han creído? Segundo, ¿cómo ellos van a creer si alguien no le predica? Y tercero, ¿cómo se va a predicar si no hay quien predique? Leamos el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo creo que ya no hay que decir más nada. Ya estamos claros en que la iglesia tiene la función inequívoca de reconciliar al mundo con Jesucristo. Si usted y yo no proclamamos, si usted y yo no adoramos al Señor como una de las funciones de la iglesia, sencillamente no estamos andando conforme a la palabra ni conforme al cuerpo de Jesucristo. O lo que es mejor, ¿a cuántas vidas tú le has predicado? ¿A cuántas vidas tú has discipulado para el Señor? No siempre cuando se discipula a alguien, esta persona va a creer, pero por lo menos ya tiene el conocimiento. El último texto que quiero citar se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, presta atención, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero terminar este tercer estudio con estas palabras. El Señor nos entregó a nosotros, la iglesia, la proclamación del Evangelio. Somos responsables de discipular a las vidas. Somos responsables de proclamar el Evangelio a través de la radio, a través de la predicación, a través de las campañas, a través de los tratados. Somos responsables en todo el sentido de la palabra de la proclamación del Evangelio. Espero que este estudio esté siendo de bendición a tu vida. Y recuerda, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, fundada en el Señor, fundada a través de los discípulos. Y ahora nosotros, como un fragmento del cuerpo de Cristo, tenemos la obligación, como una de las funciones que el Señor nos delegó, predicar, anunciar el Evangelio. Y en nuestro próximo estudio veremos otras de las funciones de la iglesia, la enseñanza. Dios te bendiga y hasta la próxima.